Hoy, hoy es un día muy triste para mí. Bueno, en realidad pasó hace unos días y es que, bueno, un familiar muy cercano se ha quitado la vida y, y no era porque le faltaba lo material, sino pues porque se sentía muy mal emocionalmente, porque le faltaba el alimento espiritual, el alimento mental, ¿no? Entonces, bueno, siento como una necesidad de hablar con vosotros y, y bueno, creo que es un tema muy importante lo que voy a decir y voy a intentar guardar la calma y siento que soy una comunidad con vosotros y que saber que estáis ahí, que la posibilidad de que pueda ayudar a gente con este tema, pues creo que es muy importante para mí. De hecho, por eso tengo mi empresa que he creado, Hope Line Online, o mi fundación, Inspiracle. Bueno, ya os pondré la información abajo, pero lo importante aquí es entender una cosa, que yo creo que el mundo de alguna manera a veces quizá parece un poco desviado, ¿no? Nos fijamos mucho en lo material, en lo ego, en el ego, lo que vemos a través de los sentidos, a pesar de que hay, bueno, incluso evidencias, ¿no? De que el aire no lo vemos, no vemos las emociones, pero sin embargo, eso nos influye hasta tal punto de que enfermamos y que podemos dejar de vivir, ¿no? Bueno, pues lo que quiero decir con ello es que somos seres holísticos o holísticos, holistic, que, que no somos solo materia, que a veces pues pensamos solamente es lo físico, sino que todo es energía. Lo que pasa que, digamos, en diferentes dimensiones. ¿M? Eso lo han dicho físicos cuánticos como Max Planck, Einstein y todos los físicos cuánticos que yo admiro tanto. De hecho, también se sabe, gracias a Tesla y a muchos otros, y sabemos que todo es energía en el campo cuántico, energía que vibra y en diferentes frecuencias está, ¿no? Y que realmente la materia, por supuesto, existe, es, digamos, pero es una manifestación de la energía, ¿no? Otra cosa que nos dice la física cuántica y que se nos olvida es que todo está interrelacionado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todos, lo que haga tu vecino, en el fondo también de alguna manera te afecta más o menos indirectamente lo que haga tu hermano, lo que haga no solamente los cercanos, incluso de otros países. Entonces, pensamos que no, pero en realidad todos estamos interconectados y todo, y se influye. ¿Y qué quiero decir con ello? A lo que os iba a decir antes, que somos seres holísticos, por tanto, no solamente es cuestión de cuidar el físico, sino también tenemos que cuidar la mente y el espíritu. O sea, no solamente tenemos que alimentar nuestro cuerpo con lo físico, con los alimentos que conocemos, ¿m? Que por cierto, unos alimentos tienen mejor frecuencia que otros para nuestro cuerpo, que nos influyen, pero que también tenemos que alimentar nuestra mente y nuestro espíritu. Es igual de importante. Entonces, ¿cuál es el alimento? Los alimentos que más sanan, bueno, pues los de la mente y del espíritu. De hecho, la persona que os estoy contando, la que estoy contando, pues ya os digo, tenía aparentemente todo cubierto, económicamente, familia, lo material, pero si no tienes paz, paz mental, paz emocional, lo demás es secundario.
Dicho esto, todo influye. O sea, influye lo físico en lo emocional, en lo espiritual y lo espiritual en el resto. Pero en lo más elevado, el nivel más elevado es el espiritual y el mental. Y luego viene el físico. O sea que si no tienes paz mental, paz emocional, lo puedes tener el resto, pero no te va a llenar. Eso es lo más importante, es la prioridad. Eso no quiere decir que no sea bueno, pues tener tu dinerito, tener una independencia económica. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Pero lo más importante, si eso va a contribuir y te va a favorecer en tu salud mental. Si no, no merece la pena. Bueno, entonces, alimentos que más sanan. Ya os digo, ya veo que os gusta mucho lo de la comida. Seguiré en otro momento con la comida. Alimentos que son sanos, bueno, pues alimentos nunca debes, y que además, por cierto, nos influyen en la salud mental. O sea, no solamente lo mental en lo físico, sino que lo físico, ¿m? También nos va a influir en lo mental y en lo emocional. Entonces, ¿y cómo comes? Si tienes también ayunos, si respetas tu cuerpo. Pero bueno, alimentos que sanan, pues ya básicos, pescados rojos, omega 3, frutos rojos, nueces, semillas, chocolate negro, té verde, huevos, aguacate, yogur, buenas carnes, o sea, depende también lo que quieras y por supuesto el agua, ¿no? El agua y las verduras, claro. Pero bueno, eso ya se ha hablado mucho, yo creo que casi todos lo sabemos. Pero voy a decir por qué. Y aunque hay, si vamos, cómo los alimentos, pues para que veáis lo que estoy hablando de la interrelación, cómo realmente hay esta relación con nuestro ser superior y los alimentos. Bueno, pues ¿por qué? Hay que ver la relación en que los alimentos también tienen vibraciones. Entonces, y como os decía antes, eso nos va a influir. Lo que tú eres, al final, la vibración con la que te relacionas. Entonces, esa vibración que tú comes también va a influir en ti. El agua es clave porque digamos que es un interlocutor o sea, de transmisor de las moléculas, importantísimo incluso a la hora de hacer ejercicios, bueno, cuando quieras, digamos, que haya una mejor comunicación a nivel celular. Y por supuesto, se está investigando mucho todavía de eso, pero ya de hecho se sabe que nosotros somos el efecto placebo, que también es un efecto muy poderoso también, y es la evidencia y la influencia de las emociones sobre la materia. Os comento que esto a mí me pasó el otro día. El otro día, pues nada, no sé por qué, no sé si fue una premonición de esto que iba a pasar, no lo sé, pero la verdad es que empezó a sentirme un dolor en el tórax, en el pecho bueno, y me dio un ataque de pánico. Me hicieron todas las pruebas posibles, no tenía nada. Era porque me había estado comiendo, como se dice, el coco, el altarro. Bueno, pues eso, la mente, ¿no? El poder inmenso de la mente. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál es el alimento? ¿Cuál es el alimento que te va a dar más salud? Bueno, pues el alimento, lo que os decía antes, del alma, el alimento de la mente. ¿Y cómo alimentamos a nuestra mente? Bueno, aquí quiero hacer un inciso al doctor David Hawkins, que si no lo veis, Los diferentes niveles de conciencia, que es un libro buenísimo y que era un sanador, pues él hablaba de los diferentes niveles, ¿no? De cómo realmente, como todo es vibración, todo es frecuencia, pero cómo realmente si tú estás en un estado, digamos, de vergüenza, de miedo, pues es un nivel mucho más bajo y eso te influye, así como el más elevado que pueda ser a nivel, pues, de amor, paz, etcétera, ¿no? Entonces, y nosotros estamos siempre oscilando. Entonces, teniendo en cuenta que somos vibraciones. Entonces, las vibraciones pueden ser, digamos, más densas, más perniciosas, por decirlo así, entre comillas, de ahí a que te lleve a la depresión, al malestar, a que te hagas daño, etcétera, o digamos ya niveles más altos, elevados de conciencia, ¿no?
Habiendo dicho eso, teniendo en cuenta que todo es energía, vibración y frecuencia, ¿sabéis cuál es el alimento? El alimento más importante. Bueno, pues las creencias. O sea, imaginaros, la fe. Si además incluso hasta lo dice la física cuántica, si todo depende del observador. Bueno, pues eso, las creencias, porque son las creencias que digamos que vienen de los patrones, pueden ser heredados, de la sociedad, son programas, ¿no? Que te hace ver la realidad no como es, sino, digamos, según esas creencias, ¿no? Bueno, pues tú a través de esas creencias juzgas, o sea, ves, tienes una percepción cognitiva de la realidad. Bueno, pues esas creencias que te hacen valorar la realidad, que en realidad la realidad es neutra, pues de ahí vienen que, bueno, creencias, ¿eh? El que diga que no cree, ya me dirás, todo es fe, todo es creencia. Bueno, pues de ahí surgen ya los pensamientos. Esto es la psicología cognitiva, por cierto, los pensamientos. Y de ahí, de los pensamientos, a partir de cómo tú pienses, de tus valores, de tus creencias, de tus pensamientos, ahí van a surgir las emociones, que luego, y fijaros luego la conexión de los neurotransmisores, de cómo te sientes, si sientes miedo, ansiedad, etcétera, lo vas a sentir pues a nivel incluso pues en el estómago, a nivel celular, o sea, a nivel, bueno, pues el sistema nervioso te va a afectar. Imaginaros cómo realmente unas creencias generan unos pensamientos y que esos pensamientos al final acaban siendo emociones. Imaginaros, ¿eh? Pues tened esto siempre presente. Yo pienso, luego creo mi realidad, es una evidencia y entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo lo que os decía antes de las frecuencias de David Hawkins, de los diferentes niveles de frecuencia según cómo sean, en qué nivel emocional te encuentres, y teniendo en cuenta lo que os decía, que partimos de que las emociones provienen de estos pensamientos y creencias, el mejor alimento para tu mente y para tu alma es cuidar tus pensamientos. Cuida tus pensamientos, que tus pensamientos sean de alta vibración, según la ley. Esa es la cuestión. Que te ames a ti mismo, que estén basados en el amor. Eso es lo importante, el amor a ti mismo y a partir de ahí también a los demás, porque no puedes dar amor si no tienes amor. Entonces, cuida tus pensamientos, siempre hay que hacer una limpieza de los pensamientos negativos, observa tu diálogo interno, qué es lo que te dices a ti mismo, si tú lo que te dices a ti, si te tratas como un justiciero juzgándote negativamente o realmente eres tu mejor amigo. Pues os digo una cosa, los pensamientos, igual que todo, hay que limpiarlos todos los días. Hay que limpiarnos todos los días. Hay que hacer ejercicios mentales, como por ejemplo lo que es el del doble cuántico, el orar al universo, el ofrecer esas preocupaciones al Espíritu Santo, hacer unas mini expiaciones todos los días, el Hoponopono. Bueno, pues todas estas cosas nos ayudan a limpiar la loca de la casa, como decía Santa Teresa, que son estos pensamientos recurrentes que, bueno, un poco esa tendencia destructivos, con esa tendencia destructivos de juicio, egoicos, por cierto, y que estamos un poco siempre en tenemos que poner mm, orden a nuestra mente, ¿no? A través digamos, de la supraconciencia, de conectarnos con nuestro ser superior y a partir de ahí poder poner orden a nuestros pensamientos, a nuestro diálogo interno. Entonces, si tú eres capaz de poner orden a tus pensamientos, de observar tus pensamientos, de que estén siempre alienados pues con esta, lo que os decía, la escala de conciencia más elevada, o saber limpiar tus pensamientos, porque no se trata de que no sientas, de que no puedas tener un día malo, pero que no te identifiques con ese estado.
emocional, porque tú eres más que eso, tú eres más que tu estado emocional en ese momento. Tú eres un alma, tú eres un espíritu, entonces tú eres eterno. Entonces, bueno, a mi hermano le deseo, por favor, me da mucha, mucha pena y podemos tenerlo todo, creer que lo tenemos todo, pero si no tienes amor, no tienes nada, amor a ti mismo. O sea que cuida tus pensamientos, revísalo todos los días, por eso tan importante que hagáis, que oréis todos los días, que tengáis un momento de silencio, que podáis, digamos, observar y que si veis que no sois capaces, que se os sobrepasa, que hagáis un ejercicio de expiación, que meditéis y que se lo deis a la paloma salvadora del Espíritu Santo, ¿no? O llámalo como quieras, que se lo des, que sueltes esa carga emocional, porque los seres humanos estamos limitados y que suelta esa carga emocional para que sea liberada por un orden superior del que pertenecemos y suelta y confía, suelta y confía. Y bueno, pues eso, no os olvidéis, aparte de comer, comer sano, de cuidar vuestro cuerpo, de cuidar vuestro cuerpo en todos los sentidos, lo más importante, cuidad vuestra alma, cuidad vuestra mente. Cuestiona tus creencias y observa tus pensamientos que estén alienados con la ley universal, con la ley de Dios. Un besito, os quiero y bueno, pues si os ha gustado, un like y espero estar mejor pronto. Un besito. Hasta luego.